Bueno, Como decía, uno de la importancia que ha tenido el fenómeno de ligamiento es que permitió posicionar genes en los cromosomas. ¿Ya? Eh, Gracias a estos trabajos es que se ha podido ir ubicando qué genes estaban cerca de qué genes, en qué cromosoma estaban cada genes. eh, y eso ha sido de importancia y sigue siendo de importancia porque cuando se analizan enfermedades o dolencias o elementos que tienen que ver con alteraciones del genoma, muchas veces visualizando cuál es el cromosoma que está dañado, ya uno puede hacerse una idea de cuáles son los genes que pueden estar alterados porque ya se sabe en qué cosas hay en cada cromosoma. ¿Ya? Eh, los mapas físicos, que son más precisos, ¿ya? Fueron desarrollándose a partir de, de secuencias, pero los primeros mapas que se hicieron fueron los genéticos y que daban una distancia relativa. ¿Ya? Eh, Esto ha sido de altísima importancia porque, eh, como les decía, ha permitido poder ubicar eh, grupos específicos de genes en cromosomas puntuales. Aquí se ve, por ejemplo, el cromosoma X, algunos de los genes que ya hemos hablado, hemofilia, por ejemplo, hay dos tipos de hemofilia, daltonismo, ¿ya? Algunos síndromes, hipertricosis, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, eh, eso ha sido uno de las características de importancia y que después, cuando se hizo la secuenciación de los genomas, no solo el humano, sino que los otros genomas, se hizo de manera más precisa y se pudieron ir desarrollando marcadores con alta precisión. ¿Ya? Eh, Esto ha sido importante porque para muchas enfermedades no se tenía idea cuáles eran los genes. Entonces, ver alteraciones con regiones cromosómicas ha sido importante porque después se pudieron hacer escrutinios más adecuados y poder ir asociando ciertas patologías eh, con un posicionamiento génico y después con una secuencia específica. ¿Ya? En la actualidad, el, el genoma tiene muy bien establecidos la ubicación de casi todos los 23.000 genes que componen los humanos. Igual, la información que produjo el genoma humano ha sido brutal, ¿ya? Eh, no, 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 se, no se han estudiado todos los genes que se han encontrado, ¿ya? No hay tantos grupos de trabajo para cada gen, así que todavía hay hartas cosas que están por determinarse, pero, pero se ha podido de manera genérica poder establecer con bastante precisión para muchos, la mayoría, casi todos, casi el 100% de los genes, su ubicación precisa y además de eso, las variantes que presentan, que son una cosa importante también. ¿Ya? Eh, una cosa que quiero que desarrollemos es ejercicios de ligamiento para poder aprender a hallar distancias entre genes y aprender a determinar cuáles son los organismos o gametos recombinantes y no recombinantes. ¿Ya? Les voy a dejar un taller, se lo voy a subir en un ratito para que lo presenten para la próxima semana, ¿ya? Eh, que les va a servir para la prueba también. Y estos ejercicios que vamos a desarrollar eh, para que los puedan ir estudiando y que les sirvan para desarrollar el taller. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se plantea el ejercicio. Dice, en un hombre doblemente heterocigoto, ¿ya? Eh, dos genes están separados a una distancia de 4 centimorga. ¿Ok?
si produce 1500 espermios por segundo, ¿cuántos de estos gametos serán no recombinantes? De esos 1500. ¿Cómo se plantea el ejercicio? ¿Qué tienen que determinar? Habría que ver si la distancia da para la recombinación, pues. 4 centimorgan, una cosa que tienen que tener en cuenta. Hasta 50 centimorgan uno considera genes ligados. Así que por ese lado vamos a encontrar que están ligados. 4 centimorgan es corto. ¿Qué me indica la distancia entre dos genes? ¿Cómo llegaron al cálculo de que están a 4 centimorgan? ¿Con qué se correlaciona la distancia? Con la frecuencia a la que se ven en la F2. Ya, con la frecuencia de recombinación de la F2, ¿cierto? Ya, entonces, esto podríamos plantearlo de esta manera, ¿ya? Así. Este individuo es doblemente heterocigoto. Por lo tanto, el individuo, vamos a hacerlo así, ¿ya? Pero con las letras clásicas que uno utiliza, A y B. ¿Ya? Por lo tanto, este individuo tiene dos cromosomas, ¿ya? Y tiene los genes, ahí me quedó muy largo eso, y tiene los dos genes ubicados a 4 unidades de mapa o centimorgan, ¿ya? Entonces, aquí tiene el gen A mayúscula, y aquí tiene que tener el A minúscula en el otro cromosoma, por acá tiene el B mayúscula, y por aquí tendrá el B minúscula, ¿ya? ¿Cuáles de los gametos, cómo van a ser los gametos? ¿Cuántos tipos de gametos va a producir? 2. No, 4. 4, ¿ya? 4. Va a producir el gameto, si el cromosoma este se hereda tal cual, será A mayúscula, A mayúscula, B B mayúscula. mayúscula. Si el otro cromosoma se hereda tal cual, será A minúscula, B minúscula, ¿ya? Y si ¿Y hay si hay crossover, recombinación? pues tendremos el A mayúscula que se combina con el B B minúscula minúscula, y el A A minúscula que se minúscula, combina con B mayúscula. B mayúscula, ¿ya? Esos son los 4 gametos. Pero como están ligados, cuando están ligados, estos que son los no recombinantes van a ser más abundantes que estos que son los recombinantes. ¿Ok? Ahora, la distancia entre estos dos me dicen que es 4 unidades. Y esto es igual a lo que es la frecuencia de recombinación. ¿Cierto? ¿Cierto? La distancia está dada por la frecuencia de recombinación. Por lo tanto, si a mí me dicen que estos genes están separados 4 unidades, significa que producen un 4% de recombinación. Recombinación. O sea, que estos van a ser 4% y Y estos lo van a otro, ser 96%. 96%. Ah, Entonces, Y ahora habría que sacar el 96% de 1500. ¿cuánto es? Al tiro loco. $1,004 y tanto. Sí, 440 por ahí, más o menos. 440. bueno. ¿Cierto? Parecía más complicado, pero no es así. Hay que razonarlo nada 1440. más. ¿Ven? Ujú. Entonces,
Aquí me están pidiendo que determine cuáles son los gametos recombinantes y no recombinantes, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener claro eso. Y tiene que tener claro que la distancia se correlaciona con la frecuencia de recombinación. Si me dicen que dos genes están separados 25 unidades, significa que producen 25% de recombinantes. De recombinante. Lo que me diga de distancia es igual al porcentaje de recombinantes que van a producir, ¿ya? Si me dice que dos genes están a 80 unidades, ¿cuánto será la frecuencia de recombinación? 80%. No. No, porque entra el. No puede ser más de 50, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Hasta 50 es el valor que me da. Si me dice una distancia mayor, solo puede llegar hasta 50. ¿Ok? Ah, sigue manteniéndose 50, no es que cambie otro valor. No. Si Ya, sí me acuerdo. la distancia puede ser más grande, pero la recombinación no puede ser más. O sea, va a ser 50 y 50. Sí. Claro. Ya. Si yo tengo una distancia de 70, de 90, de lo que sea, la frecuencia llega máximo a 50. ¿Ya? La distancia puede ser más grande, pero no recombina más que 50. ¿Y por qué solamente hasta 50? Porque se alcanza el grado de azar donde se producen la misma cantidad de gametos. Ya no se puede... ya no se puede producir, o sea, estaría haciendo algo en contra de los parentales, que sería algo que sería imposible de que pueda hacer. Porque, o sea, dejaría de ser azar otra vez. ¿Ya? Como que estaría repitiendo un recombinación al final, ¿no? Estaría haciendo recombinación en todos los casos y una sola vez. Y eso ya no se da así. Ya. Porque como es aleatoria, las recombinaciones dobles cancelan la recombinación y se hace aleatorio todo. ¿Ya? Y ahí queda hasta 50-50 nomás. 50 no recombinantes, 50 recombinantes. Hasta eso es lo máximo que puede alcanzar. Y eso es lo mismo que si estuviesen en cromosomas separados, que es lo mismo de Mendel. Hasta ahí se llega. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden que la distancia se correlaciona con la frecuencia de recombinación. ¿Ya? Y eso es lo que va a determinar si les piden hallar cuántos son recombinantes, cuántos son no recombinantes, pues en base a la distancia se va sacando. ¿Estamos? Estamos. Ya. Sigamos. Ejercicio 2. Dice, dos genes presentan formas alélicas normales, que son las dominantes mayúsculas, y dos formas mutadas, que son las versiones alélicas minúsculas. ¿Ya? Se sabe que están ubicados en el mismo cromosoma. Se sospecha que pueden presentar ligamiento. ¿Ya? Ahora aquí tenemos una progenie, o sea, esto es F2, a partir de un cruzamiento de los obtenidos de un doble dominante con un doble recesivo. ¿Ya? O sea, hemos hecho el clásico cruzamiento que haría Mendel, el doble dominante, ¿ya? Por el doble recesivo, ¿ya? Que sería así. Esto ha tenido descendencia heterocigota por completo, ¿ya? De esta manera. En este caso, fíjense de que como recibe estas características, uno de sus cromosomas tiene los dos dominantes, ¿ya? Uno de los cromosomas tiene los dos alelos dominantes que proviene de acá. Y los otros, los dos recesivos. Y el otro tiene los dos recesivos, ¿ok? Y ese lo hemos cruzado con otro igual que él. Con otro individuo, o puede ser el mismo cruzamiento, ¿ya? Pero tenemos allí, no sé por qué me sale cada tanto esta cosa. Tenemos un individuo que tiene en un cromosoma los dos alelos dominantes de cada gen y en el otro cromosoma los dos recesivos. ¿Ya? Dice, determina las proporciones de la ascendencia y el grado de ligamiento. En primer lugar, si me indican esto,
en qué fase está el ligamiento, si es que existe. ¿Está en acoplamiento o está en repulsión? Acoplamiento. Acoplamiento, ¿ya? Acoplamiento porque los dos dominantes están en un cromosoma y los dos recesivos en otro cromosoma. Sí, Si sí. estuviesen intercalados sería repulsión, Repulsivo. ¿ya? Listo. Entonces, eso me ayuda a mí a saber cuáles deberían ser más abundantes en la descendencia, ¿cierto? Ah, sí, pues sí, sí, sí. Entonces, Sería el AB y o sea, los dominantes homocigotos y los ajá, entonces esto, homocigotos recesivos. si este y este son más abundantes, estoy en un posible caso de ligamiento. Esa es una forma de poder analizarlo. ¿De qué otra forma se puede corroborar si puede existir ligamiento? Porque es lo que primero que tendría uno que hacer. Porque esto es un cruzamiento tipo mendeliano. Ujú. ¿Qué es lo que yo esperaría si esto fuese mendeliano? 50 y 50. Proporciones similares. Ah, No. 1, 3. Yo esperaría 9, Eso. 3. 3, 3, 3, 3, 1. ¿Ah? 1. Esas son las proporciones mendelianas. Sí. Y esto no No se parece. está. ¿Ya? Ujú. ¿Quién me puede hacer el cálculo? No sería como... O sea, eh, probando el primero nomás y el segundo y el tercero, pues no da. Porque el primero sería 1 y el de abajo, el tercero sería 1 y algo. ajá. Entonces no daría. Y estos serían como 10, una cosa así, los Sí, otros. ¿Ya? Aparte que en la proporción mendeliana, el que menos tiene que aparecer es el doble recesivo. Y es más exacto. abundante que los que son intercalados. ¿Ya? Entonces ahí con eso ya nos da una alteración. ¿Ya? Entonces, esos detalles de análisis me dicen de que tiene que existir un ligamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el grado de ligamiento que está presente en este? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué tan ligados están los genes? ¿Qué tan cerca están? ¿Cómo calculo eso? Se puede hacer a la inversa de lo que hicimos delante. A la inversa, yo tengo que calcular la frecuencia de recombinación. Conversión. Y la frecuencia de recombinación viene a ser igual, o sea, yo quiero la distancia, para eso hallo la frecuencia. Frecuencia. Y la frecuencia de recombinación, ¿cómo la calculo? Era la cantidad de. No, no me sale. Pero Pero no falta el dato de la distancia. Ese es el que tenemos que hallar. sí puede ser que tenemos que calcular. Pero para calcular ese, tenemos que hacer lo inverso de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ajá. Si delante tomamos la distancia, Sí, lo transformamos en la frecuencia y sacamos el número de los fenotipos. entonces hay que sacar lo tenemos. Y Hay lo que solo, sumarlas todas, ¿no? Y sacar los claro, porcentajes de Ya. cada uno. sí, Entonces, aquí abajo va el total, El sí, el total. total. porque tengo que sacar el porcentaje. La Y suma de aquí todos los arriba, fenotipos. ¿quién tengo que tomar? Eh, el número de combinantes, de recombinantes. De recombinantes. Entonces aquí arriba Eso va era, el esa número era de la palabra. recombinantes del total, ¿cierto? Sí. Y ahí por 100 o no. No. No, o Por, sea, por 100, claro, para pasarlo en porcentaje, sí. ¿Ya? ya, Si quieren, aquí, esto de acá lo podemos expresar como porcentaje. Y nos daría la frecuencia. Y si le quito el porcentaje y lo dejo como número, me da la distancia. ¿Ya? ya. Entonces, ¿cuáles son los recombinantes? Eso es lo que. Sí, pues. De los valores que están acá. Uy,
El 87 y el 92. Esos son los recombinantes. ¿Ya? ¿Esos son? Sí. Porque los originales son como los parentales originales. El que Eh, tiene A mayúscula de mayúscula, Ujú. A minúscula de minúscula. Esos son los parentales. Por lo tanto, los esa era la recombinantes tienen que ser palabra. los otros, los que son mezclados. ¿Ya? Esa era la palabra de delante, profe. Parentales. Ah, parentales. ¿Ya? Los Sí. parentales y los recombinantes. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de recombinación vendría a ser igual a 87 179. más 92. Me salió horrible ahí. Sobre, ¿cuánto es el total? 1410. Ya, 1410. ¿Ya? Esto sería 100, O sea, da 179. 179 entre 1400. Eso debe Sí, salir como 012. 0,12. 13, 12. Sí, 13 porque después viene un 13. sí. Ya, bueno, ajustando la 0,13, ¿cierto? Sí. 0,13, sí. Prox. Ya. 0,13 por 100, o sea, sería 13%. Sí, Entonces, la distancia que existe entre A y B son sería de igual 3 a 13 centimorgan. centimorgan. O también se dice Centimorgan. 13 unidades de mapa. Unidad de mapa. Este se usa más actualmente que el otro. ¿Ya? Eso es lo que se hace de cálculo. ¿Ven que no es tan complicado? Sí, porque hay que entender los Creo que conceptos hay que de... entender el ejercicio y analizarlo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Determinar cuáles son los que van a ser los parentales y cuáles van a ser los recombinantes. Porque esos son los que vamos a tener que calcular. Hay que determinar cuáles son los recombinantes porque esos se usan para el cálculo de la frecuencia. ¿Ya? O al revés, si tenemos la distancia me da el porcentaje de recombinantes y con eso calculo los no recombinantes. Y así voy sacando la frecuencia de combinación. ¿Ok? Entonces con esto yo digo, estos dos genes están a 13 unidades. Esa es su distancia entre ellos. ¿Ven? Y así se va construyendo un mapa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Estamos? Entendido. Los ejercicios. ¿Pasamos al siguiente? Sí, pues sí. Ya. Aún no. Este tiene algunas otras peculiaridades. Dice, en humanos, la hemofilia eh, y el daltonismo están asociados al X. ¿Ya? Entonces, solo considerando este mapa, hagan el cálculo de la distancia que separa los genes. ¿Cómo lo harían? Hay que utilizar... Habría que combinar lo que hicimos el otro día con lo de ahora. Ya. Buscar los F primero. El F1. No, está difícil esto. Habría que completar la No, pues está hecho. F2. Habría que asignar los genes nomás. Con letras. Ya. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Ay, no sé. En primer lugar, esta persona que está acá es un hombre, tiene por lo tanto cromosoma X y tiene cromosoma Y. ¿Cierto? Ujú. Tiene la desgracia de tener en el mismo cromosoma el alelo para la hemofilia y el alelo para el daltonismo. ¿Ya? Bueno, ahí lo puse en mayúscula, pero recordemos que son recesivos, así que vamos a dejarlo en minúsculas. ¿Ya? Serían
aquí vamos a este lado mejor H y D, ¿ya? Y esta mujer no tiene nada, ¿ya? No se muestra ninguna característica, así que vamos a analizar la descendencia. Eh, este individuo que está acá le hereda el X a todas sus hijas y el Y a todos sus hijos, ¿cierto? Ujú. Entonces, todos los que son hijos, chao del análisis, ¿Por qué? porque no están, no van a ser utilizados, porque en el I no está ninguno de los dos genes que quiero comprobar. Ah, ya. Lo que yo quiero comprobar es la distancia que hay entre el H y el D que están en el X. Claro. ¿Entiende? Ya. Ya. Entonces los hijos, chao del análisis. ¿Ya? Ahora, Todos los cuadrados. todas las hijas sin excepción, van a heredar este cromosoma, el X, que tiene las dos cosas. ¿Cierto? Sí. Entonces esta hija, que es en la generación 2, la 1, esta hija tiene un X que tiene H y D, D, y el otro aquí normal. y el otro X es normal. Y es normal porque la mujer no se ve que tenga ninguna de las dos enfermedades. Sí. Por lo Ujú. tanto, recibió un X normal de la madre. Ujú. ¿Ya? Esta hija que está acá, la 5, también O sea, todo igual. tiene que ser igual a esta. Y esta hija tiene que ser igual a esta. Porque en todos los casos se ve que las hijas son normales. Son normales. Ninguna ¿Cierto? de las dos enfermedades. Ujú. Ya. Entonces, aquí en el hombre no se puede analizar la recombinación. Porque el hombre no recombina los cromosomas X con el Y. No. Es en las mujeres donde se puede recombinar el X con el Y. ¿Ya? Entonces, esta hija, vamos a ver si recombinan estos dos. Estos hijos que están acá, aquí podemos ver, este hijo que está acá, este hijo, ha recibido el cromosoma. Recuerden que si es hijo, tiene el cromosoma Y del padre, ¿ya? Y solo muestra lo que tiene de la madre, ¿cierto? Sí. Entonces, este hijo tiene el cromosoma X Con los dos. con H H Minúscula. minúscula y D minúscula, ¿cierto? Sí. Y el Este Y igual al hijo padre. tiene el cromosoma X normal. Normal. Sí. Todos tienen el Y del padre correspondiente, que no Ujú. nos importa. Ah, ya. Este otra vez tiene el H con las dos, el Las X dos con las dos. enfermedades. Este Con tiene uno. una X solo con D, D. ¿cierto? Sí. Este otra vez, este de acá ya es de otra hija, pero la hija es igual a esta, y el hombre tampoco no nos importa porque aporta el I en este caso, ¿ya? Por lo tanto, este de acá X con sigue las siendo dos. igual que este de acá, Sí. este sigue siendo igual que el de acá, y así. ¿Ven? Ujú. Aquí también, ¿ya? Y el Aquí tenemos décimo, este personaje que está acá, el X con tiene la H. un X con H, ¿ya? Entonces, en esta generación tenemos que contar cuántos son en total, cuántos son los recombinantes y hacer el cálculo para hallar la distancia. Y, profe, ¿y cuáles serían los recombinantes? ¿Los que tienen las dos enfermedades? No, piénselo. Esta persona tiene en un Sí, sí, sí. cromosoma tiene el H H y el D. y el El D. D. Y lo hereda la hija. Y la hija tiene dos cromosomas. Sí. En un cromosoma tiene el H H y el D. Y el Y en el otro. otro cromosoma tiene los genes normales. Vale, sí. Entonces, ¿cuáles serán los recombinantes? Los que tengan una ostensa. Los que tengan Los que una tengan sola de uno. las enfermedades. Uno, sí. Pues. Porque habrá recibido el H con el normal o el normal con el D. Esos serán los recombinantes. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Se entendió ahora? Ujú. Sí, sí. Ya. Entonces, contemos. ¿Cuánto Dos. es la población total? A la población total. Y yo tengo una duda. ¿Se consideran todos, cierto? Toda la población. No, Solamente los que Solamente los tienen, afectados. no, los que están coloreados. tampoco. Mm,
No es toda, o sea, todos los hombres de la población 3, de la 3. Casi. Ah, Las mujeres igual se incluyen. Esta mujer, analicemos. Esta Ah, mujer tiene un cromosoma X. X. Y Y el el otro otro X. cromosoma, ¿cómo X. puede ser? X. Que Este es del cromosoma padre. será normal. Normal del padre, pues. Ya, recibe de la madre un X normal. Sí, Del padre, o sea, recibe del padre un X normal. sí. Y de la madre puede haber recibido XH y no se va a saber. Puede haber recibido XD y tampoco se va a saber. Puede haber recibido el HD y no se hace porque el del padre es normal y es dominante. Porque las enfermedades no se expresan en Claro. la. Ah, ya, ya. Entonces, Entonces son portadoras. no podemos saberlo. Ah, ya, ya. Porque esta hija no la vamos a contar. Porque no sabemos si es recombinante o no es recombinante. Porque Ya. como tiene los alelos dominantes, no podemos saber con el fenotipo qué clase de X tiene. Porque esta hija tiene las tres posibilidades. Puede ser, 4 posibilidades tiene. Otro. Puede ser X normal, Normal, puede ser X X con una, por hemofilia, puede ser X que X con tiene la otra, D, o puede ser X que tiene las dos. HD. ¿Ya? Sí, Si es la X normal o si es la X con hemofilia, sería no recombinante. sí. Pero si tiene cualquiera de estos dos, sería recombinante. Recombinante. Pero como tiene el otro X que tapa todo el fenotipo, no podemos saber qué No podemos clase saber. de característica tiene. ¿Ya? Y Entonces, el cuando hombre no de se la. puede saber Sí, si es recombinante o no es recombinante, pues no, se la ignora de la población. ya. ¿Ya? Entonces no la Y consideramos. sería. Entonces esa mujer no va. Ujú. ¿Ya? Y el otro En sería los general, las mujeres no se van a contabilizar en la población porque como tienen 2 cromosomas, no se muestra cuál tienen de característica y por lo tanto puedes generar perturbación en el cálculo. ¿Ya? Ujú. Ahora, veamos esta familia que está acá. La Se 4 y la supone 5. que deberíamos eliminarla, ¿por cierto? O sea, Esta familia, eliminar. fíjense, este personaje que está acá, este hijo, ha recibido el cromosoma Y, no ha Sí, recibido el cromosoma X. exactamente. ¿Ya? Entonces, este personaje le pasó a este hijo el cromosoma Y. Sí. Entonces, esta enfermedad, ¿de dónde viene? De la otra De la familia. madre. De la ¿Ven? madre. De la madre. Entonces, ya no es el mismo cromosoma el que estamos analizando. Porque en Ah, todos los grupos familiares de este lado de acá, todos estos los podemos analizar porque vienen del mismo cromosoma original del abuelo, que estaban juntos, y aquí vemos si recombina o no recombina. Pero en este grupo familiar, por coincidencia apareció una enfermedad que es la hemofilia, pero que no tiene que ver con el mismo grupo. Entonces, perfecto. todo este grupo de familia que está acá tampoco no se cuenta para la población. ¿Se Ya, entiende? ya. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¿cuántos son el total de la población? 8. 8. ¿Ven? ¿Cuántos son recombinantes y cuántos no recombinantes? ¿Cuántos son combinantes? Eh, Solo solo uno. uno. Uno, po. Solo uno combinante. Solo este es recombinante, Sí, eso. ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de recombinación? ¿Cuál es la distancia entre genes? 1 dividido en 8. Ya, y eso sería más o menos. El tiro le doy. Eh, 0,13. Ya, 12.5 en realidad. Claro. 2 segundos. 12.5 sería la distancia entre genes, ¿cierto? Sí. Entonces, así se hacen los cálculos para distancia de genes. ¿Ya? Entonces, cuando son en cromosoma X, se tiene la complejidad, ¿ya? Del análisis haciendo cosas como esta. ¿Pero se entendió? Ujú.
Sí, Sí. hay que hacerlo así. Ya. Ahora hay que hacerlo así en el profe. Hay que hacerlo así, señor profe. Oh, está difícil. Otro más. Chao. Ya, listo. Me vinieron a hablar algo. Ya. Veamos esto. ¿Ya? Eh, ojos púrpura. Ojos púrpura. Alas vestigiales. ¿Ya? No calzaban con la ley 9331, con la proporción. Entonces Morgan hizo un cruce de prueba. ¿Ya? El más se refiere al fenotipo normal, que en este caso son ojos rojos, ¿ya? Y el otro más se refiere a las normales, ¿ya? Vestigiales como un ala más cortita de lo normal, ¿ya? Y aquí se muestra el resultado, ¿ven? El más sería el que tiene ojos rojos y alas normales, que sería normal. Este que tiene el doble mutante, que tiene ojos púrpura y alas vestigiales, y esos son los intercalados. ¿Ya? Siempre acuérdense, los gametos son dos parejas. Una pareja tienen que ser los recombinantes y la otra pareja tienen que ser los parentales. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ver cuáles serían la pareja de recombinantes y cuál la pareja de parentales. La de abajo serían los parentales, ¿Por qué? porque dice que se realizó un cruce de prueba con sus individuos heterocigotos y dice el genotipo, po. Entiendo yo que es el genotipo de cada padre. No, esa no es la razón. Está indicando abajo. Ya. Ya. Bueno, ahí lo indica cuáles son los parentales. Ya. Aquí está. Ya, bueno. Bueno, está indicado ahí cuáles son los parentales. Entonces, considerando que esos son los parentales, ya el grupo de abajo, como lo indicaron, una cosa que es bueno para que se den cuenta. Fíjese los valores. Los que se repiten más. Ajá. Siempre en este tipo de ejercicios, los que se repiten más son los parentales. Porque recuerden, siempre los recombinantes van a ser menos. ¿Ya? Entonces, considerando eso, ¿cuál es la configuración de los genes? ¿Acoplamiento o repulsión? Acoplamiento. No, son... no. ¿Cuál sería aquí el...? Estoy un poco perdido, profe. Los que son más, ¿Sí? vendrían a ser como si fuesen el dominante. Como si fuese, Ya. esto es como si fuese AB, ¿ya? No. Y este sería como si fuese las minúsculas. Y estos son los intercalados. Sería el otro, sería la repulsión. Repulsión, ¿ya? Entonces, una cosa que es importante cuando uno analiza esto es ¿cuáles son los individuos más abundantes?
Los individuos que son más abundantes, esos individuos tienen, tienen que ser los que eran de los parentales, porque esos son los que tienen eh, el ligamiento entre alelos, ¿ya? Y por lo tanto van a aparecer con mayor frecuencia en la descendencia. En cambio, los recombinantes que aparecen en menor secuencia, con menor frecuencia tienen que ser los valores más bajos, ¿ya? Entonces, habiendo determinado cuáles son los parentales, que eran estos de acá, y estos que son los recombinantes, cuál es la frecuencia, la distancia entre genes? A ver, hagan el cálculo. El que hicimos delante. Exacto. Pero aquí en este caso los recombinantes serían la pareja de arriba. Exacto. Sería entonces Lo que 162 más 126. 308. 308. el total son 2000. Ya. ¿Cuánto es el total? 2000. 2858. 2858. Y eso por 100. Entonces, la frecuencia de 10,8. recombinación son, ¿cuánto? 2000, ¿cuánto? 2858. El Y ahí total. arriba, ¿cuánto iría? 308. ¿Ah? 308. 308. Ya, 308. Y eso Eso sería, nos va a dar 10,77. ya, 10,77. Esa sería la distancia, Ujú. Ajá. ¿ya? En centimorgan o unidades de mapa. ¿Ya? Algunos ejercicios se ven largos, pero es cuestión de poder analizar cuáles son los datos. Siempre fíjense de que es importante determinar cuáles son los recombinantes. Eso es lo que importa, ¿ya? Porque los recombinantes son los que te dan la distancia. Después se puede calcular restando, sumando, lo que sea, y se da el valor, ¿ya? En general, profe, siempre son los que tienen menor número. En general, ¿ya? No siempre. No siempre, porque lo que sí, siempre tienen una proporción menor a la mendeliana, Ujú. ¿ya? Porque, por ejemplo, en la proporción mendeliana debería ser 9331, ¿ya? Entonces, los que tienen valores menores a la proporción que le corresponde son normalmente los recombinantes, ¿ya? Es Ujú. decir, por ejemplo, para este que está acá, le correspondería una proporción de 9 y tiene una proporción como de 1, ¿ya? Entonces, ya con eso me doy cuenta de que este eh, va a ser recombinante, porque es menos que la proporción que uno espera, ¿ya? Con el recesivo ese es variable ese dato, pero es bueno comparar los resultados con la proporción mendeliana. Si no calza y hay valores que se parecen un poco, estamos frente a un caso de ligamiento, ¿ya? Y con eso se puede hacer el cálculo de la distancia. En la mayoría de los casos es marcada la diferencia entre los no recombinantes y recombinantes. Son muchos más los no recombinantes siempre, ¿ya? Bastante marcado. Ya. Este es un poquito más complejo porque implica 3 genes. ¿Ya? A ver, denle una leída. ¿Cómo abordarían este problema?
hay que... En este problema, yo tengo que en un cromosoma hay 3 genes, ¿ya? Hay 3 genes. El problema que yo tengo es cómo están ordenados, ¿ya? Porque podría yo tener, bueno, aquí tenemos el estilo que puede ser corto, largo, el estigma que puede ser verde, rojo, y la flor que puede ser magenta o roja, ¿ok? Entonces, tengo el gen para el estilo, el gen para el estigma y el gen para la flor, ¿ok? Podría ser así, pero podría ser de que estén ubicados, por ejemplo, acá, el estigma acá, el estilo acá, el de la flor acá. O podría ser que esté el de la flor al medio, ¿ya? Y estigma y estilo estén uno a cada costado, ¿ya? Yo tengo que determinar las distancias porque 2 de las distancias van a dar la suma de otra distancia. Y ahí podría ordenar cuál de los 3 tipos de mapa tengo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió o no se entendió? Ah, profe. Aquí yo tengo 3 genes. ¿Ya? 3 genes. Y quiero saber cómo los ordeno. ¿Ya? ¿Cuál gen va al medio de los otros 2? El gen del estilo, el gen del estigma, el gen de la flor. ¿Cuál va al medio? Eso tengo que determinar. ¿Ya? Y aquí tengo las combinaciones de resultados del cruce de prueba, ¿ya? Que me indican la proporción de descendencia, ¿ya? Una cosa que es importante en estos casos. Yo no puedo hacer un cálculo de distancia de más de 2 genes simultáneamente, ¿ya? Solo puedo calcular, por ejemplo, la distancia entre S y E. Puedo calcular la distancia entre S y F, la distancia entre E y F. Pero no puedo hacerlo simultáneamente entre S, E y F, ¿ya? Entonces tengo que ordenar esto de modo que determine las distancias entre parejas de genes. ¿Se entiende? Ya. Entonces, primero yo voy a determinar la frecuencia de recombinantes que hay entre el, Corto y rojo, ¿puede el, ser? el estilo y el Color. estigma, ¿ya? Corto, o sea, corto, largo o verde, rojo. Entonces yo me olvido de la tercera característica. No me importa, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo, y de esa forma yo reduzco estos 8 fenotipos a 4. Tengo estos 2 que son corto verde, no me importa el último. Tengo estos 2 que son corto rojo. Tengo estos 2 que son largo verde y estos 2 que son largo rojo. ¿Se entiende? Ya. Entonces tengo que sumar valores. Sumar, 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 sumar. Aquí me da 1099 parece, ¿o no? Sí. ¿Ya? Aquí me da Sí. 700, no, Sí. 99, sí, 799. Aquí me da, estos son En el 6. primero, profe, 1102.
¿Cuánto? 1100. Ah, este es 3, claro. Estaba sumando como si fuese 0 esto. Ya. 1000, ¿cuánto? 102. Setecientos. 1102. Ya. ¿Y este cuánto es? 706. 706. ¿Y el último? 1086. 1086. Entonces, ¿cuál es la pareja de recombinantes y cuál es la pareja de parentales? Las recombinantes las del medio, po. Ya, pues. Siempre los que tienen menos valor son los recombinantes. Entonces, Ya. estos dos son recombinantes y para hallar la frecuencia lo que tengo que hacer es recombinantes sobre total. ¿Cuánto sale eso? Yo sumo el total. Dale. Ya. Sería 1505 sobre el total. Ya, serían 1505. ¿Y el total cuánto es? 3643. 643. Ahí me dio 90. Esperen. Sería A mí 41.3. me da 3693 el total. A ver. Espérame, es 740, no, 799, ¿cierto? Sí. Sí, 799. No, yo le puse 49, sí. Pero pueden sumar todos estos, da lo mismo. Aquí. Da 3699. 0,40. 41. 40.8, profe. Ya, pongámosle 40. Para redondear. ¿Ya? Entonces, la distancia entre S y E es 40. ¿Estamos? ¿Entre cuál? Entre el. Ah, ya. ¿Ya? El color y el. O sea, el El largo. tamaño y el El tamaño y el color. y el color del estigma. Ya. ¿Cierto? Sí, sí. Ah, y ahora hay que hacer entre. Puede ser entre el estima y Ya. el. Entonces, yo tengo, voy a borrar esto. Y el porque estilo. ¿Ya? Sí, está buena este ejercicio. Está bueno. Y después entre el. Entonces aquí ya hicimos distancia entre estigma y estilo, ¿cierto? Y esto nos daba 40, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que, bueno, voy a borrar todo esto, ¿ya? Y hacemos otra pareja, ¿ya? Otra pareja para poder hacer el cálculo. Ahora hagámoslo entre el estigma y la flor, ¿ya? Entre estigma y flor. Ahora me olvido todo lo del medio, ¿ya? Y por ejemplo tengo corto magenta, estos dos. Corto rosa, estos dos. Largo magenta, largo rosa, largo rosa. Entonces tengo que Entonces sumar ahí sería estilo flor. este con este, ¿cuánto es? Y aquí tendría este con este. Vamos a hacerlo así. Este 1706. con este con este y este con este. ¿Cuánto sale acá? 706. 1706. ¿Y estos dos? Son 5. Son 9. 195. ¿Cierto? Ya. Este sería 180 más 54 son
234. 34. ¿Ya? Y el último, 1558. Por ahí, aprox. ¿Está bien o no? 8, 5, 5. Sí. Está bien, ya. Sí. ¿Cuáles son los recombinantes? Otra vez los de en medio, ¿cierto? 195 y 234. Entonces, la suma de estos dos, ¿cuánto es? Serían 429. 429. Y dividido por el total. $3,693. Siempre el total va a ser el mismo. Ajá. ¿Cuánto sería la división esta? 0,12 aproximado. ¿12 aproximadamente? Sí, 12 sería la 0,12. distancia. Ya. Entonces tenemos 12. una distancia entre S y F, una distancia de 12. ¿Y qué nos queda? E y F. ¿Cierto? Estigma y flor. Estigma y flor. Ajá. Ya. Y tenemos que hacer lo mismo. Voy a borrar. Y eso es verde, rojo. El primero con el segundo. Y ahora nos olvidamos de todo lo que está adelante. ¿Cierto? Ajá. Y vamos a considerar verde magenta con verde magenta, verde rosa con verde rosa, rojo magenta y rojo rosa con rojo rosa, ¿cierto? Ujú. Entonces va el primero con con este, ¿cierto? Estos dos, 1243. estos dos, y así seguimos, ¿cierto? Estos dos y estos dos. ¿Y cuánto sale el primero? 243. 240. 243. El otro que sigue. 39 y 526. 565. 565. ¿Ya? ¿Qué más? El otro. 697. 697. Y el último. 1188. Ya. ¿Cuáles son los recombinantes? Otra vez los del medio. ¿Cierto? Nuevamente eso. Entonces, ¿cuánto sería acá la suma de estos dos? 75. 1262. Sí. 1262. Sí. ¿Y cuál sería entonces el valor de frecuencia? 0,34. 34. 34. Ya. Esto es 34. Se imagina. Ya. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Estamos? Ujú. Ok. Entonces, en base a eso, estos valores, ¿cuál es el gen que va al medio? El gen que va al medio. Ajá. ¿Al que se recombina más? No. Pero tienen ustedes esas tres Perdón. distancias. Pero son distancias. Tienen esas tres distancias ahora. ¿Ya? Ese está más. El estilo está más alejado del estigma. Y la flor está más cerca del estilo. Aquí lo que tienen que hacer es, ¿cuál es la distancia más grande?
Esta de acá. 40. Still estigma. Entonces, esto, la distancia más grande, eso van afuera. Ajá. Y el otro va en medio. Por ejemplo, S está como a 12, más o menos, de F. Y F está como a 30 y tanto de E. Ajá. Es calza, ¿ya? El gen central es. Cuando yo sumo estos dos, generalmente nos da exactamente esto, ¿ya? Porque recuerden que los valores de descendencia son, no son exactos, pero más o menos, ¿ya? 12 y 34 da como 46, pero está más cerca de esto que los otros dos. Entonces, aquí hay más o menos 12, aquí hay más o menos 34, ¿ya? La sumatoria más o menos 40. No es tan exacto, pero así se calcula. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, es lo mismo que parejas y después juntar. Es más largo, pero tampoco no es más complicado. Ujú. ¿Se entendió? Calculadora, sí. Voy a anotarla para traerla. Sí, profe, se entendió. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta que quieran hacer de esto? ¿Alguna cosa que no nos haya quedado clara? No, profe. Creo que no. Los ejercicios nada. no son complicados, pero Hay que hay resolverlo que harto. entenderlos y después es Eso. fácil realizar el cálculo. ¿Ya? Pero hay que entender qué es lo que uno tiene que ir haciendo para poder desarrollarlo. ¿Qué es lo que se tiene que calcular? Claro, que después es una matemática sencilla que hay que hacer, así que no tiene gran complicación. Pero hay que entender el problema para poder saber cómo abordarlo. ¿Ya? Yo les voy a subir en un ratito, ahora mismo, un taller para que lo resuelvan de aquí al jueves, ¿ya? Y lo suben. Es un taller que tiene 3 ejercicios, solo 3 ejercicios de este tipo, ¿ya? Si tienen alguna duda o algo, me escriben, ¿ya? Y ahí les contestaré. ¿Ok? Vale, profe. Ya, pues. Con ¿Eso eso sería? cerramos el día de hoy. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran indicar, preguntar o algo. Eh, Yo no, creo que profe. no. La prueba, eso, la prueba sería virtual, ¿cierto? Presencial. Eh, ¿Prefieren hacerla presencial o virtual? A mí me da lo mismo. ¿Cuál clase, profe? Sería el día viernes. El El viernes. próximo viernes. Sí. Sí, el viernes 8. Yo creo que virtual mejor. A mí me conviene Sí, más porque así no tengo que estar viajando para allá. Sí. ya. Virtual entonces, profe. Ya, entonces yo Lo les que voy a sí, subir la profe, prueba. Igual van a tener las 3 horas para resolverla. ¿Ya? La prueba es de desarrollo. ¿Ya? Tampoco es para que se demoren las 3 horas. Va a ser probablemente menos, pero les puede dar porque a veces uno se demora en la escritura o en hacer el cálculo o a poner alguna cosa eh, en ese sentido, ¿ya? Ya. Buenísimo. Y voy a estar conectado todo ese rato por si tienen dudas durante la prueba, ¿ok? profe, Buenísimo. usted nos va a mandar un PDF con las preguntas, ¿cierto? O Para la prueba, sí, no, en el Educandus. es que ese le iba a decir que el educando está muy malo, de verdad. Sí, pero Y no creo que dé tanto dado si son a hacer pocas cosas, pocas preguntas. yo, em, que siempre he tenido problemas con educando. Sí, vayan a un screen y un Word y ya. Listo. Por eso, Ya, ya. profe. para que nos mandara un PDF y nosotros le mandamos el PDF de vuelta. O se lo subimos a educando, pero no está respondiendo el mismo educando. Bueno, les mando un Word y me lo tienen que subir con un plazo de horario en el mismo Educandus. ¿Les parece? Ya, Sí, profe, gracias. Sí, ya, Sí, profe. profe. mejor, profe. Igual Ya, lo ok. vemos, lo vamos a ver el jueves.
Ya, cualquier cosa me escriben, ¿ya? Vale, profe, buen fin de. Que esté bien. Chao, que estén Fin de que bien. estén. Chao, chao. Chao, chicos.